La vida de Luis puso rumbo a la República Checa cuando conoció a su mujer Eva en Mallorca. Tras abandonar la isla en 2013, decidieron formar una familia. Luis añora a su Huesca natal y, aunque no puede disfrutar tan a menudo de sus montañas, siempre busca el medio de cabalgar hasta Aragón. ¡Hola, Luis! ¡Hola! Pero bueno, Sube. ¡qué recibimiento! Subo a tu carruaje. ¿Qué tal? Bienvenida a Praga. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por esta bienvenida. La verdad es que esta ciudad tiene un encanto especial, ¿eh? No te acabas de acostumbrar a vivir aquí, siempre estás mirando fachadas y tiene ese aspecto histórico y medieval que enamora de esta ciudad. ¿Tú por qué decidiste trotar hasta aquí, hasta Praga? Bueno, pues hace casi 5 años mi mujer y yo decidimos venir a vivir a Praga por las condiciones laborales y de vida. Aquí el sueldo es más bajo que en España, el sueldo medio ahora mismo estaría alrededor de 1.000 euros, pero hay que buscar el balance con todo lo demás. Os he traído a ver una de las vistas más bonitas de Praga y desde aquí se puede entender por qué es la ciudad de las 100 torres. Desde aquí, a pesar del día nublado, se puede ver toda la panorámica de la ciudad y realmente estamos en la plaza del Castillo de Praga. Es la construcción antigua más grande del mundo por dimensiones. Tiene entre 500 metros de largo por 130 de ancho. Aquí es la puerta principal. Y además de los guardias, hoy podemos ver que tienen un apoyo especial. El ambiente medieval está presente. Sí. Welcome to Prague. Podemos ver a los guardias, estos sí que son los buenos de verdad. Y nos recuerda mucho a Buckingham Palace en Londres. De momento no se mueve. Vemos que se quedan realmente quietos. Quietísimo. ¿Y qué tipo de papel exactamente tienen estos guardias? Seguridad y la protección del castillo. ¿Aquí cada cuánto hacen el cambio de guardia? Es a las 12. Estamos en este pasadizo que nos lleva directamente a la Catedral de San Vito. Hay que levantar la vista porque está en todo lo alto. Se calcula que al año pasan por aquí alrededor de 1 millón de personas. Tenemos una referencia a Aragón. Aquí podéis ver la estatua de San Jorge y el dragón. Nos hemos hecho un hueco en Praga. Aquí al fondo tenemos la residencia del presidente. En este balcón es donde celebran las victorias electorales y se celebra algún discurso político. Porque el país, ¿cómo está organizado ahora mismo políticamente? Es una república parlamentaria. Hay bastante polémica porque hay un partido en minoría presidido por una de las personas más ricas del país. En su momento fue elegido de forma mayoritaria y tuvo una opinión muy positiva y se pensó que de esa forma se iba a evitar la corrupción y el resto de partidos están intentando que no tenga tanto control. También los verdes y los ecologistas tienen mucha más fuerza que en España, pero siguen manteniéndose los partidos tradicionales de toda la vida. Vaya calle más bonita, Luis. Sí, estamos bajando del castillo y ahora estamos en la calle Nerudova, como vemos en esta casa. Es donde vivió el escritor checo Jan Neruda y su obra más conocida es Historias de Malastrana. El escritor chileno Pablo Neruda tomó el apellido para utilizarlo como seudónimo. No solo aquí en Praga, sino en la República Checa tienen un gran cariño por la cultura. Sí, mucho gusto por la música, por la cultura, muchos ballet, la ópera es muy barata y es un gran lugar para disfrutar de la cultura. Fíjate, Laura, lo que tenemos aquí. Es una típica tienda de marionetas checas. Son tradicionales, hechas a mano. Son una competencia de nuestros titiriteros de Binefar. Exactamente, exactamente. Y aquí podemos ver una representación. Aquí hay teatros, ¿no? También para ver marionetas. Hay un teatro de marionetas muy famoso. Y aquí termina la historia. Adiós, muy buenas. Ups. Por fin estamos cruzando el puente de Carlos, uno de los más famosos de la República Checa. Sí, fue el primer puente de Praga. Son unos 530 metros de largo por 10 de ancho. A los lados tiene 30 figuras barrocas. Hay músicos, hay exposición de artistas. Mira qué arte.
En este puente hay muchas leyendas y muchas tradiciones. Aquí vemos la figura de San Juan de Nepomuceno, que hemos visto anteriormente en la tienda de marionetas. ¿Él es el que se ahogaba en el río? Desde aquí lanzaron a San Juan de Nepomuceno al río. ¿Sois españoles? Sí, sí. Nosotros somos de Alicante, de Benidorm en concreto. ¿Tú sabes cómo te Sí, había entendido? bueno, ¿Sabes un poco la historia? tradición dice que si tocamos con la mano en las 5 estrellas de la cruz, podemos pedir un deseo y este deseo se cumple. Todos a pedir deseos. Así se hace. Presento a mi mujer, ella es Eva y esta es mi hija Emma y Olivia. ¿Tú has visitado Aragón? ¿Has ido a Huesca? Sí, claro, vamos 2 veces al año siempre, verano y Navidad. ¿Qué es lo que te ha gustado a ti? Pues es distinto, aquí tenemos también montañas, pero son más pequeñas. Yo soy de un pueblo de ahí, también de las montañas, pero no se puede comparar los Pirineos, es otra cosa. Y ahora que estamos aprovechando un poco lo que queda Los de últimos sol. momentos del día. Aquí anochece bastante antes que en España y se aprovecha el día desde muy pronto por la mañana. Porque esta zona, este parque tan bonito, ¿qué es? ¿Dónde estamos? Esto es una isla natural, se llama la isla de Campa y aquí hay un parque que tiene un poco de naturaleza que aquí a los checos les gusta mucho. ¿Y tú cómo llevas el checo? Porque ya español lo habla perfecto. Tengo mucha pereza para aprender el checo. A ver si me sabes decir qué pone aquí en checo. Este año Podríamos ir en San Lorenzo a Huesca. toda la familia os desea os abrazar y desea vernos pronto. Pero la traducción... Difícil. La traducción... Era más difícil de lo que pensábamos. ¿De quién es? Seguramente es de mi hermana. Sí, señor. O sea, he querido que te llegara esto para que te llegue un poquito del cariño que te tienen a todos, porque os echan de menos. Muy bien, muchas gracias y nos vamos a ver pronto. Un beso a todos. Adiós, besito. Que hemos llegado al centro de la ciudad, que iluminada de noche está preciosa. Estamos en la Plaza Venceslao, centro de reunión, centro de manifestaciones. Aquí han pasado un montón de momentos históricos como la Revolución de Terciopelo, la independencia de la antigua Checoslovaquia. Aquí tenemos la figura del santo Venceslao, al fondo el Museo Nacional, recientemente reconstruido. ¿Os habéis casado aquí? Sí, aquí hace 6 años, pero no en Praga, pero en mi pueblo. En diciembre hacía menos 20 grados. ¿Qué dices? De nieve. ¿Con botas de pelo? Fue una boda inolvidable para la familia. Toda la familia se acuerda de la fecha y también la celebración es distinta. Se tienen unas costumbres más populares, más tradicionales. Invitas gente como buenos amigos o familia y también te regalan dinero, pero no se cuenta como que cuentas con el dinero que te lo van a dar. No se espera. No. ¿Cómo hacéis con 2 niñas sin abuelos? Aquí la maternidad es distinta. La mujer va baja maternidad, tiene que irse baja maternidad como más tarde 6 semanas antes de la fecha. Ya estás de baja para 6 meses. Luego durante 3 años Hasta te 3 pagan años. una cantidad aproximadamente unos 8.500 euros por niña y tú te puedes distribuir esa cantidad en 2, en 3 años. También las empresas ayudan a conciliar la vida laboral familiar. Nos permiten trabajar desde casa los días que queremos. A ella también le han permitido volver al trabajo totalmente flexible y sin tener que dar más explicaciones. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estos son mis compañeros de trabajo. Hemos quedado después del trabajo. Esta es una cervecería típica donde se puede probar la cerveza de Praga. Símbolo, ¿no? De la ciudad y del país. Exacto. Es más barata que el agua, así que imagínate. Venga, vamos. Hola. Ya estamos todos, por lo que veo. Ya estamos todos. Esta es la cervecería. Sí, lo
que más le gusta a los checos es hacer su propia cerveza. Es como muy tradicional, que ellos montan este tipo de tabernas y se juntan un grupo de amigos y montan su propia cerveza. Aquí hay unos tanques en los que se fermenta el lúpulo de la cerveza. ¿Qué es para los checos la cerveza? Para los checos es orgullo, es una cosa que les representa. A cualquier sitio que van lo llevan como bandera. Vamos a conoceros un poco, ¿no? Que todavía no sabemos ni de dónde son. Yo soy de Huelva, de paso saludo a mi madre, a mi padre que me estarán viendo en aragoneses por el mundo. Pero bueno. Yo soy Jorge, también soy de Zaragoza, bueno, nací en Teruel. ¡Hombre, paisano! Llevo ya 7 años en República Checa. Siempre he hecho de menos la familia, amigos, pero se aguanta. Pero es otro aragonés por el mundo. Sí, exactamente. Soy quizás una parte de familia de Alicante, otra parte del País Vasco. My name is Cipran, I'm from Romania. Y al final es una pequeña familia, nos intentamos ayudar unos a otros. Pues, ¿qué os parece si nos despedimos con un buen brindis con esta cerveza checa? Adiós, aragoneses.